Hola, buen día, bienvenidos a una nueva transmisión por Soy TV. Mi nombre es Antonella Casali, periodista de este espacio, y hoy me encuentro con Arnaldo Canales. Él es experto en educación emocional, con quien estaremos conversando sobre el aumento de la violencia en nuestro país, qué hacer y cómo afrontarlo. Arnaldo, te quería agradecer el estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, Antonella. Feliz de compartir este espacio con un tema tan importante como el que vivimos todos los chilenos. Eso es cierto. Bueno, experto, le quería consultar qué tan rápido considera que ha aumentado la violencia en nuestro país en los últimos años y también quizás analizar un poco cuáles podrían ser estas principales causas eh, que han generado este incremento en la violencia. Bueno, hoy día lamentablemente estamos viviendo en una etapa de sociedad donde la multiculturalidad y la venida también de muchas personas migrantes ha generado también una caricatura donde decimos que muchas veces son los extranjeros, que ha sido muchas veces puesto en escena, pero cuando uno va a la estadística, los datos, generalmente todos los hechos que se sostienen desde la violencia termina siendo algo muy transversal. Vemos la violencia no solamente apalancada en los 17 homicidios, que fue producto también de lo que se generó como una reflexión más profunda, que pasó hace ya una semana atrás en la región metropolitana, y cómo estos eventos generan finalmente estas reflexiones que invitan a estos espacios. Pero si nos vamos a este ejemplo, podemos después avanzar en una mirada mucho más amplia. El nivel de violencia que hay en la escuela, el nivel de denuncias que hay en la Superintendencia de Educación, el nivel de violencia doméstica, el nivel de inseguridad, que está enfocado no solamente a esta sensación de sentir que me pueda pasar algo, sino que realmente hoy día los chilenos estamos viviendo en un entorno donde el resguardo está mucho más latente que hace una década o 2 décadas atrás. Y hoy día uno de los temas que más ha acentuado no solamente esta percepción de inseguridad, sino cómo el crimen organizado y la delincuencia común hoy día son totalmente distintas. Es decir, hoy día vemos que están raptando gente, que están matando gente, y en crímenes que son mucho más violentos que lo que vivíamos hace décadas. Por lo tanto, aquí la reflexión como sociedad es decir, qué estamos haciendo, cómo podemos avanzar, cómo podemos trabajar desde la prevención y cómo podemos entender que también aquí hay factores que finalmente son multifactoriales. Hay un aspecto que siempre se menciona que tiene que ver con la desigualdad social, económica, que muchas veces delinquen y generan actos de violencia, principalmente por contrarrestar finalmente esta desigualdad, la falta de formación socioemocional. Y también hay un reparo mucho en los docentes, es como también la familia hoy día no fortalece la carga valórica y finalmente el acometimiento a las reglas y finalmente a esta carga de conciencia social respecto a mi conducta y mi comportamiento en comunidad. Arnaldo, en este sentido, claro, vemos que son múltiples quizás las causas que han motivado este aumento, pero sí hay factores que se empiezan a repetir. Podríamos decir que dentro de todo, el factor quizás migración, el factor de lo que ocurrió con el estallido social, ¿tú también consideras que quizás eso generó un cambio en las percepciones respecto a los actos de violencia? Eh, y también cómo esto también va llegando, porque claro, hablamos de quizás de temas migración, temas más generales que afectan a la sociedad o crimen organizado, por ejemplo, pero cómo también vamos viendo que esta violencia va llegando a espacios en donde supuestamente buscamos resguardo, que son las comunidades escolares, por ejemplo. Bueno, lo dijiste muy bien. Efectivamente, cuando vemos la sociedad y hacemos una mirada hacia atrás, cada uno de nosotros tiene, dice, antes del estallido social, después del estallido social. Pero antes del estallido social, tú recordarás también que fue muy mediático en términos de lo que eran los encapuchados del Instituto Nacional, las bombas Molotov, y todo lo que se empezó a generar en un momento en la alcaldía en este caso, el alcalde Razo, Alessandri, que estaban incorporados el INBA, el Instituto Nacional, el Barro Borgoño, el Liceo de Aplicación, donde quemaron una iglesia, sacaban el Cristo. ¿Te acuerdas? Todos estos elementos que hacían finalmente que esto fuese la antesala al estallido. En esa época y en esa hecho, recuerdo perfectamente una encuesta que se hizo a los jóvenes, y esto grafica un poco tu reflexión, donde le preguntaban a los jóvenes si sentían que la violencia era una forma válida
para obtener lo que ellos esperaban. Y fíjate que 4 de cada 5 jóvenes sentía que la violencia sí era válida para obtener aquello que ellos necesitaban. Desde ahí se empieza a desconfigurar un poco lo que hoy día tú misma dices, es decir, estos entornos de resguardo, de formación, donde deberíamos desarrollar el pensamiento crítico, donde deberíamos tener incorporado también un elemento en la formación ciudadana, están desprovistos porque hoy día un hecho de la causa es que un profesor se quita la vida o a un profesor le pegan, tenemos problemas de conflictos también a nivel laboral, la ley Karim, que parte en unos pocos días más, también da cuenta de ello. Entonces, efectivamente, Antonella, aquí hay un tema que siento que no hemos tomado como sociedad carta en el asunto, finalmente estamos constantemente recriminando, somos muy reactivos y finalmente somos muy buenos para la estadística, para los datos, para los papers, para los gráficos, pero en la práctica real, ni en la familia, ni en la escuela se está trabajando, por ejemplo, en una temática tan importante como culturas de paz, que podríamos profundizar también en eso, que es una de las medidas de prevención y promoción del aprendizaje socioemocional, que obviamente es parte de generar, obviamente, climas de no violencia. Claro, Arnaldo, sabemos que un tema es esta sensación de violencia, y no tanto sensación, sino que lo vemos, esta violencia generada por el crimen organizado, por la delincuencia, factores que quizás necesitan otras medidas de contribución para frenarlo. Pero posicionándome nuevamente en el tema de las comunidades escolares, de los adolescentes, de nuestra infancia, por así decirlo, creo que todavía es posible corregir ciertas conductas. Entonces, en este sentido, me gustaría que quizás abordáramos un poco de la importancia, el cómo podría contribuir que nuestro país empezara a trabajar realmente en una educación emocional, en las aulas incluso, para reducir estos índices de violencia que se están ocurriendo. Mira, esto no es improvisado, cuando muchas veces las personas escuchan hablar de educación emocional o hablar de emociones, lo ven todavía como algo muy etéreo, como algo que no es palpable, que no le ven el aporte de valor. Creen que es Claro. respirar, que es la locura de un profesor hippie que va a hacer mandala en una sala de clase o tiene olor a incienso, como yo también digo muchas veces. Hoy día, cuando hablamos de educación emocional, hablamos del aprendizaje vital para el desarrollo integral del ser humano. Y si nos vamos solamente a una dimensión que tiene como objetivo la educación emocional es la prevención de la violencia. Y en esto voy a ser muy claro en datos. Entre los 9 y los 14 años está el 87% de la violencia escolar. Las instituciones que trabajan con sello en educación emocional o promocionan dentro de su visión y su misión de institución educativa el trabajo socioemocional, trabajan anticipadamente frente a estas conductas disruptivas, la impulsividad, el menosprecio, la ira del niño, esta desregulación frente a los conflictos. Trabajan con niños de 7, 6 años, 8 años. Cuando ya llegan a esta edad, donde hay más bullying, el niño de 12, de 13 años, que eso lo vimos también nosotros en la escuela, ya tienen un trabajo en emociones prosociales. ¿Qué significa esto? Cambiamos conducta y comportamientos antisociales por prosociales, bondad, altruismo, colaboración, compañerismo y el desarrollo de la empatía. Esto es trascendental cuando las instituciones tienen una cultura organizacional con un norte claro y no hay disputa por miradas, por posiciones, por finalmente tener una mirada solamente academicista del resultado del CIMSE, lo que habitualmente vemos. Porque cuando trabajamos, y yo vengo ahora de Antofagasta, donde hay una institución, que es un colegio particular subvencionado, que trabaja con niños en entornos de riesgo psicosocial severo, delincuencia, pobreza, drogadicción, y toman a estos niños, los apoyan, los cuidan, y hay un trabajo gradual, lento, sí, es lento, pero donde se puede ver finalmente que los niños logran tener sanas convivencias, pero no solamente dentro del aula, sino que hay un desarrollo gradual en la capacidad de conciencia social y el pensamiento crítico que tiene que tener el niño. Es decir, voy a delinquir, me voy a ir para el lado oscuro de la fuerza, como dicen muchas veces, o voy a tomar, obviamente, la capacidad de autoliderazgo que tiene que haber un trabajo también de autoconocimiento del niño en estas competencias emocionales para que podamos fortalecer finalmente el carácter. Y esto repercute finalmente en culturas de paz, como te decía, en conciencia social, y donde finalmente este niño de 10 años, en 5 años más va a tener 15 años, y puede ser una persona de bien a la sociedad, o una persona que se regule, que reconozca este mundo emocional y finalmente pueda ser un ente de cambio también social, que es un poco lo que todos esperamos.
Arnaldo, en este sentido, ¿cómo quizás podría proponerse integrar esta educación emocional de manera efectiva en los sistemas escolares, en los sistemas comunitarios incluso? ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos para poder implementar este programa ya a gran escala y que sea parte dentro de un poco del manual que hablan de convivencia escolar, que esté así mismo de arraigado? Bueno, claramente hoy día, si nos vamos al tema de la violencia, existen los reglamentos internos de convivencia escolar y existen protocolos de actuación. Generalmente hay protocolos que son bastante punitivos, existen varios modelos. Hay un modelo donde finalmente la institución es de alguna manera la que pone las reglas del juego, mamá, papá, si les gusta este colegio, nosotros suspendemos, castigamos y finalmente aíslan a estos niños y el que es víctima obviamente tiene una mirada mucho más receptiva a la institución, pero el niño que hace bullying también es discriminado, es alejado de la institución y no hay un trabajo también de modificar conductas antisociales por prosociales, como te decía recién. Además están los que son relacionales, hay modelos relacionales donde la institución dice, papá, mamá, pónganse de acuerdo en los conflictos y nosotros de alguna manera actuamos solamente como observadores. Pero los modelos integrados, donde la institución se hace parte, donde dicen, tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de bullying, decimos, mirando la cara a la institución, a los padres, y lo hacemos partícipe del problema. Esto es lo que se denomina en comunidad educativa los objetivos triangulados. El capital humano de la familia es relevante para poder apoyar a los docentes en estas formaciones y obviamente el capital humano del mismo estudiante, es decir, la capacidad que tienen ellos de trabajar. En términos simples, ¿qué hay que hacer? Formación del profesorado. Todavía hay mucha necesidad. Los profesores no saben de educación emocional, no tienen estrategia. Nos quedamos muchas veces que a nosotros como ONG nos piden mucho primer auxilio psicológico, pero en la formación permanente, sistemática y continua donde estamos al debe. ¿Nos quedamos en qué? Mira, te lo voy a poner en simple. Un colegio tiene que por ley tener 2 programas de formación al año. Llega fin de año y llenamos a los profesores con charlas de 4 horas, 6 horas, pero no hay un trabajo permanente en el año. Tienen una sobrecarga laboral que es indudable, hay burnout, hoy día además hay una déficit casi un 60% de educadores en general en Chile, por lo tanto, aquí hay que trabajar desde una mirada bastante transversal. La parte académica que es importante, pero el trabajo socioemocional. No puede ser que hoy día las mallas curriculares en Chile no tengan educación emocional en la mayoría de las carreras de pedagogía, sin sumar las otras carreras. Entonces, ese docente de 24, 26 años que sale a una escuela a trabajar en una escuela pública, no tiene herramientas para poder modelar, contener, regular el mundo emocional de un niño. Y muchas veces decimos, eso no es trabajo mío, es de la familia. Si tenemos esa mirada bastante desapegada del vínculo que genera la escuela, que entre paréntesis, el primer vínculo en comunidad que tiene un niño, estamos finalmente relegados a poder seguir viviendo todo el tiempo problemas de conducta antisociales y problemas de violencia, que es lo que nos llama en esta conversación. Arnaldo, quizá en estos casos más problemáticos que se han dado de repente en establecimientos educacionales, mencionaste que estuviste hace poco en Antofagasta y yo justamente te hablo de acá. Y bueno, el año pasado, por lo menos en la capital regional, fue bastante caótico. Eh, no solamente por amenazas de tiroteo, un tema que incluso se ve y uno pensaba que son temas aislados, que se ve afuera del país como delitos más importados, por así decirlo, amenazas, el porte de armas, incluso peleas que han terminado con la presencia de carabineros. Entonces, son al final olas de violencia que van creciendo, pero también son menores que ya están con una predisposición a tomar este tipo de acciones. Entonces, mi consulta es, ¿cómo consideras que es el diagnóstico actual de estos jóvenes en el marco de contextos de violencia? ¿Qué pasa con los adolescentes de repente que ya están en esta dinámica? ¿Es posible como hablarles de educación emocional si están en esta predisposición? Bueno, aquí hay una tarea que no es fácil, y tú lo dices bien, Antonella. El ejemplo que yo te ponía en este colegio que se llama Lancaster, que está en la zona alta ahí de Antofagasta, tienen, como te decía, jóvenes que están en entornos de riesgo. Pero muchas veces tú dices, bueno, ¿qué pasa si la familia está metida en el entorno del droga, el papá es traficante, o etcétera, o están en entornos de riesgo? Este niño tiene hoy día una situación donde está efectivamente viviendo
donde la sociedad inclusive no cuestiona la violencia porque siente que es una forma aceptable de resolver los conflictos, ¿ya? Y de ahí muchos de estos jóvenes terminan siendo soldados de algún grupo de narcotráfico o se dedican a delinquir en cualquier ámbito de estas acciones que se desempeñan. Ahora, es difícil, tú dices, oye, ¿cómo lo puedo hacer con un joven de 16 años que ya está maleado, como decimos en Chile, frente a este tipo de situaciones? En la escuela. El trabajo tan al detalle que hay que hacer, primero, tratar de evitar la deserción escolar, porque no solamente tiene que ver con terminar cuarto medio, tiene que ver cómo yo como institución le doy pilares, le doy herramientas, le abro un cofre con distintas estrategias para que el niño no solamente aborde su salud mental, sino tenga la capacidad de poder decir que no frente a la tentación de ir a delinquir, que pueda decir que no frente a las drogas. Los factores de riesgo que hoy día tiene un joven en Chile son muy potentes, pero además este joven adolece, de ahí viene el concepto de adolescente, y carecen de formación socioemocional, por lo tanto, son mucho más temerarios, son mucho más, buscan ser reconocidos, valorados por sus pares. Por lo tanto, todo ese trabajo que no se le enseña en la escuela, este niño está propenso, obviamente, porque no tiene pilares, no tiene cimientos que fortalezcan esta autoestima. Es decir, no, yo no voy a delinquir, yo voy a hacer el trabajo duro, voy a ir a la escuela, me voy a demorar más. Ese trabajo sí se hace en muchas instituciones y muchas veces rescatan y pueden contener a estos niños. El tema es cómo yo como institución, como Estado, como sociedad, trabajo desde una responsabilidad social. Yo no veo, por ejemplo, publicidad, te voy a poner un ejemplo de responsabilidad social, donde invitemos a la reflexión a la familia, donde invitemos a los jóvenes a reflexionar, campañas que realmente propicien culturas de paz. Entonces, cuando hablamos de buen trato, cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de salud mental y cuando hablamos de violencia, todo está bajo el mismo paraguas, educación emocional. Y eso es un tema que hoy día yo creo que tiene que invitarnos a reflexionar. Hablamos recién de Antofagasta, una coyuntura que tiene que ver con un mundo laboral minero, gran parte, ¿cierto? Pero detrás de eso también hay un estilo de crianza que está arraigado en la forma en que mis abuelos criaron a mis papás y mi papá repite el patrón de crianza conmigo, más punitivo, más castigador, donde no validamos al joven y no aceptamos y no reconocemos ese mundo emocional. Yo siempre le digo a los jóvenes, aquí Antonella, y con esto termino la idea, díganme frases que sus padres habitualmente le dicen para invalidar sus emociones. No es para tanto, no le pongas color, apréndele a tu hermano, yo si tengo problemas, tu única responsabilidad es estudiar. Y generalmente los padres utilizamos muchas frases cliché para poder decirle a este niño, a este joven, que su mundo emocional no me importa. Y por lo tanto estos niños viven solos, viven aislados y su único entorno de validación son sus pares. Pero si esos pares no están en sintonía con un vínculo de conciencia social propositivo y vinculado a hacer el bien, obviamente pueden caer en lugares y en entornos donde estos riesgos están mucho más propensos a la violencia y a delinquir. Arnaldo, por último, para cerrar este espacio, me gustaría quizás hacer un llamado, una recomendación. Creo que dentro de todo lo que hemos podido conversar y de los antecedentes que también manejamos en cuanto a la violencia en general y también escolar, queda en evidencia que falta políticas públicas que enlacen el tema de la educación, como tu mismo expertise lo dice, una educación emocional. Sí, bueno, una de las cosas que hacemos en nuestra ONG, que yo ya llevo 10 años como de alguna manera activista social, es impulsar la ley de educación emocional. Yo sé que algunos dirán, oye, una ley no cambia el constructo social de la noche a la mañana a una sociedad, sí, pero ya, por ejemplo, hemos impulsado proyectos de ley en Colombia, ya hay una ley de educación emocional en Colombia, ya está en Argentina, estamos impulsando una ley junto con la senadora Yanna Proboste, que estamos en la Comisión de Educación del Parlamento Latinoamericano, para que haya una ley de educación emocional y salud mental para toda América Latina. Entonces, la política pública se tiene que hacer parte. Esto no es del gobierno de turno. Yo hablé con el presidente Gabriel Boric hace 3 meses atrás y le dije que impulsaran esta ley. No puede ser que hoy día esté relegado solamente el aspecto académico. No hay desarrollo humano. Y si no hay desarrollo humano en un niño, en un joven, ¿cómo queremos tener evolución social? ¿Cómo queremos culturas de paz? ¿Cómo queremos bajar el nivel de violencia si esto se hace en el aula?
Y este es el llamado. Si yo soy papá, yo soy mamá, también contribuyo a entornos de riesgo si es que yo soy violento con mi hijo, si ocupo cualquiera de los tipos de violencia, emocional, psicológica, verbal, física. Inclusive tenemos violencia también económica en las parejas, cuando los hombres no le entregan dinero para poder mantener a la familia, a la mujer. Y estamos llenos de violencia. Es cómo yo me formo, cómo yo me preparo, cómo me capacito. Y ahí la educación emocional es súper importante. El llamado finalmente es que las instituciones trabajen en educación emocional. Ojalá todos los colegios de Antofagasta tuviesen, por ejemplo, educación emocional, de Piura, de Arica, de Los Muermos, de Puerto Montt, porque ahí es donde tenemos este equilibrio en el desarrollo humano de una persona. Arnaldo Canales, experto en educación emocional, te quería agradecer este contacto con Soy TV. Muchas gracias a ti, Antonella, por la invitación y feliz de conversar de este tema. Ahí ojalá estar más adelante conversando, que avance esta ley y estar conversando y destacando esta buena noticia. Un gusto, Arnaldo. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias y gracias también a todos quienes nos acompañaron en esta oportunidad. Recuerden que nuestro contenido lo pueden visitar a través de www.soychile.cl. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.